Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Semergen en vivo. Mi nombre es José Manuel Fernández, soy coordinador del grupo de nutrición de Semergen y agradezco la confianza depositada para moderar una mesa muy interesante en la que vamos a ver los aspectos más importantes de la nutrición en relación con la prevención de las enfermedades. Hace años el paradigma de la nutrición se basaba en sus primeros pasos en el descubrimiento de vitaminas y de otras sustancias que influían en los estados carenciales, y en la actualidad la nutrición se orienta más a la prevención de enfermedades de transmisión no transmisibles, enfermedades crónicas, que son las principales causas de mortalidad a nivel mundial y en nuestro país. En la actualidad el médico de familia debe estar al día, debe estar al corriente y debe actualizarse en un aspecto clave como es la nutrición. La accesibilidad y la continuidad de las consultas de atención primaria permiten que el médico de familia sea un estandarte para permitir una adecuada educación sanitaria conjuntamente con otros compañeros del centro. No solo en consejo nutricional, sino en vencer mitos y corregir errores, pero sobre todo en orientar hacia un patrón de alimentación saludable. Hoy contamos con dos auténticos expertos que, como van a ver en la primera introducción, son personas altamente cualificadas que van a hacer un esfuerzo de sintetizar toda la información y que vamos a abordar en cuanto a la nutrición como aspectos de micro y macronutrientes y los aspectos que desde el punto de vista poblacional pueden influir en nuestra salud. La doctora Rosa Ortega es catedrática de nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, es directora del grupo de investigación de esta universidad y de Valornut de Madrid, y es directora de numerosos proyectos de investigación sobre aspectos relacionados con la problemática de la nutrición y la salud. Tiene más de 400 publicaciones, 17 libros, ha dirigido numerosas tesis y es miembro fundador de la Academia Española de Nutrición, además de ser académica de la Real Academia de Farmacia y otras sociedades científicas. Por su especialidad nos va a hablar en primer lugar de aspectos más relacionados con los micro y los macronutrientes y cómo estos influyen en las enfermedades y cómo pueden prevenirse. A continuación, el doctor Vicente Martín es médico de familia y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León. Lleva numerosos años en investigación y es investigador principal del Nodo de León en un estudio que a nivel de la nutrición y a nivel mundial es un buque insignia, como es el estudio Predimed Plus. Es director de la unidad de investigación de la Junta de Castilla y León, además de también codirigir y estar en el equipo de investigación de Semergen, y es miembro del grupo de trabajo de nutrición de nuestra sociedad y además del grupo de medicina genómica. Él nos valorará de una manera poblacional cómo se puede influir para que la nutrición sea un verdadero elemento de prevención tanto primaria como secundaria en la enfermedad. Así que no vamos a perder mucho más tiempo, vamos a escuchar a la doctora Rosa Ortega en primer lugar. Doctora, cuando quiera. Pues muchas gracias al doctor José Manuel Fernández y a la organización de Semergen por contar conmigo en estas charlas, ¿no?, de Semergen Vivo, y paso directamente a intentar compartir la presentación que he preparado. Dentro de esta charla que tenemos esta tarde, vamos a hablar de cómo la nutrición es muy importante en la prevención y pues también en el control, pero sobre todo en la prevención de las enfermedades. Sabemos que, si en el documento de acción global de la OMS de 2013 a 2020, la OMS señala que las enfermedades no transmisibles, pues principalmente cardiovasculares, cáncer, respiratorias, crónicas, diabetes, pues son las principales causas de mortalidad en el mundo, no solo en países desarrollados, también en vías de desarrollo, y que más de 36 millones de personas mueren por este motivo, y esto es una cifra, pues como vemos, del 63% de las muertes globales. Estas enfermedades no comunicables
no transmisibles, que son la principal causa de muerte, pues indica la OMS que están muy influenciadas por factores de riesgo modificables, como pueden ser el tabaquismo, el abuso del alcohol, la falta de actividad y la dieta pobre en nutrientes, que vemos que este apartado es el que más nos va a interesar en esta charla. Y, por tanto, estos factores de riesgo siguen siendo un problema de salud pública en todos los países. Bueno, he querido presentar este artículo que me parece muy interesante, que es del grupo de expertos de la OMS, que habla del efecto en la salud de la dieta, ¿no? De los factores de riesgo dietético, en un estudio que se ha realizado en 195 países, con un seguimiento de 1990 a 2017. Este estudio de este grupo de expertos de la OMS presenta resultados que voy a resumir los que me parecen más interesantes, y es que concretamente un dato que dan en este amplio grupo de expertos es que en 2017, voy a decir solo los datos más importantes, 11 millones de muertes, y también habla de los años perdidos por enfermedad, pero me voy a centrar solo en las muertes. 11 millones de muertes pues se debieron a factores como el alto consumo de sodio, 3 millones de esas muertes. También interesante mencionar al bajo consumo de cereales de grano completo, otras 3 millones de muertes, y al bajo consumo de frutas, 2 millones de muertes. Bueno, representando todas las influencias de la dieta, alimentos y nutrientes. En esta proyección aquí vemos qué factores de la dieta pueden influir o influyen en más medida en el número de muertes que son atribuibles a la dieta a nivel mundial, esto con datos de 2017, y representando cómo influye, por ejemplo, lo que más influiría sería una dieta con mucho sodio, que la tenemos todos, pero bueno, en grado variable, que influye en las enfermedades cardiovasculares, en este caso, pues en las neoplasias y en otras causas. Tenemos las enfermedades más frecuentemente influidas por la nutrición aquí esquematizadas, pero vemos que también influyen las dietas pobres en cereales, pobres en fruta. Bueno, voy a ponerlo de esta manera que se ve más claro. Influyen mucho en la mortalidad la dieta alta en sodio, lo que está en negro, en grasa trans, en azúcar y bebidas dulces, en carne procesada y carne roja, pero vemos que es mucho el impacto que tienen las dietas pobres en cereales de grano completo, pobres en fruta, pobres en frutos secos y semillas, pobres en vegetales, en pescado y ácidos grasos omega 3, en fibra, en ácidos grasos poliinsaturados, pobre en legumbres, pobre en calcio y pobre en leche. Vemos que hay componentes que quizá no están en la mente de las personas, que cuando una persona piensa que tiene que hacer algo para mejorar, proteger su salud, protegerse de la enfermedad, sí que es cierto que piensa que debe tomar menos sodio, pero casi siempre piensa más bien en evitar excesos, en restringir y en tomar pues menos grasa, menos calorías, menos azúcar, pero que quizá hay que hacer más énfasis para que llegue a la población la importancia de los mensajes en positivo de aumentar el consumo de cereales integrales, y mejor si puede ser de grano completo, de frutas, etcétera, vegetales, pescado, fibras, legumbres. Y vemos aquí la leche, que saben ustedes que a veces es un alimento que está siendo muy atacado en redes y que se relaciona con muchísimos procesos. Pues quizá la población está disminuyendo el consumo de leche, y puede ser necesario romper esos mitos y conseguir un consumo, no voy a decir alto, sino el adecuado, ¿no? El marcado como adecuado. Que circula más entre la población las pautas restrictivas y se da por hecho que hay que suprimir alimentos. Se piensa, ¿qué alimento es malo? Pues no voy a tomar ultraprocesado, no voy a tomar fast food. En fin, se piensa en restringir con el sodio, el azúcar, pero esto es peligroso y a veces son mejor, aunque es bueno a veces el restringir algunas cosas, pero
A veces las personas no tienen conocimientos suficientes como para sustituir adecuadamente, restringen un alimento y a veces lo sustituyen por otro peor, ¿no? Y quizá las pautas de restricción puedan ser menos acertadas que las pautas en positivo respecto a lo que conviene hacer, y yo insistiría en aumentar el consumo de cereales de grano completo, legumbres, frutas, verduras, hasta la leche. Bueno, por ejemplo, en prevención cardiovascular está en la mente de toda la población y se ha prestado especial atención a restringir el consumo de grasa saturada, colesterol, grasa trans, sodio, pero hay que evitar las deficiencias en micronutrientes, porque hay micronutrientes que intervienen en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de la homocisteína, nutrientes antioxidantes, etcétera, que puede ser muy importante evitar esta deficiencia, puede ser tan importante o más que evitar los excesos, y esta parcela no está todavía bien controlada ni en la mente del consumidor o del paciente en este caso. Y en el control de la hipertensión, que por supuesto hay que restringir el consumo, el aporte de sodio, eso está claro, y además lo he puesto como el primer responsable de muertes, pero hay que evitar deficiencias también, por ejemplo, en calcio, para ayudar en la lucha contra la hipertensión. Bueno, le voy a pasar porque a una que tengo más resumida, en este artículo también presenta cuál es el consumo para diferentes alimentos y nutrientes que minimiza el riesgo de padecer todas las enfermedades que son causa de muerte. Lo he resumido en este cuadro que se ve más claro. Aquí tenemos diversos alimentos y nutrientes, calcio, ácidos grasos, poliinsaturados, y cuál sería la ingesta óptima diaria, destacando aquellos componentes que según el grupo de expertos de la OMS en este momento tomamos pocos y habría que aumentar, o tomamos mucho y habría que disminuirlo, señalo así, en rojo y en azul. Frutas, la media de la población es correcta, toma una cantidad, aunque hay personas que tienen que aumentar, depende ya del individuo, luego hay que ir a nivel individual, pero no es un desastre. A nivel medio se toma una cantidad aceptable de fruta, 250 gramos, pero vegetales estamos muy lejos de tomar 360 gramos día entre verduras y hortalizas. Habría que aumentar el consumo de vegetales, de legumbres, que habría que tomar 60 gramos al día para optimizar la salud. Cereales de grano completo, 125 gramos no se toman. Tomamos pocos cereales, pero además todos refinados. Bueno, no el 100%, exagerando el mensaje, pero tomamos muchísimos más refinados. Habría que tomar como 20 gramos día entre frutos secos y semillas. Leche, la cifra que obtienen como óptima serían 435 gramos, que algunas personas la superan, pero muchas, más de la mitad de la población, no llega. Siguiendo con lo que habría que aumentar, fibra 24 gramos, no llegamos a 20 de media. El calcio marcan un aporte óptimo que supera incluso las ingestas recomendadas. Este es un terreno en el que habrá que estudiar más en el futuro para ver si hay que modificar las ingestas recomendadas, que serían pues 1.250 miligramos de calcio al día, y tomamos mucho menos, claro. Ácidos grasos omega 3, 250 miligramos, y ácidos grasos poliinsaturados, el 11% de la ingesta energética. Nos pasamos en carne roja, que entre carne roja y procesada serían 25 gramos y se toma bastante más. Azúcar también nos excedemos, y sodio también nos excedemos. En grasa trans, en Estados Unidos tienen un problema, pero en España, en los estudios que se han hecho, no ponen de relieve que la población ingiera un exceso de grasa trans. Eso no quiere decir que nos olvidemos de ellos, pero no superamos esta cantidad marcada. Bueno, 0,5 o como mucho, tiene que ser siempre menos del 1% de la ingesta energética. Hay, yo creo, más prioridad en otros aspectos, ¿no? En otras cosas que se pueden mejorar. Bueno, prestando atención un momento a las enfermedades infecciosas o a la respuesta inmune, que también, pues, una mala respuesta inmune nos lleva también a padecer enfermedades y morir. Bueno, y ahora que estamos con el COVID, pues se pone de relieve la importancia que tiene la respuesta inmunitaria. Aquí tenemos dos estudios de 2020 que dicen
que para que funcione el buen funcionamiento del sistema inmune necesita pues un aporte de nutrientes adecuado, como puede ser la vitamina A, D, C, E, B6, B12, folato, y luego zinc, hierro, cobre y selenio, indican estos autores, Bombard y colaboradores en el 2020. Y aquí tenemos Calder y colaboradores que hablan de la importancia de algunas vitaminas, bueno, coinciden, ¿no?, en muchas, B6, B12, C, D, folato, elementos traza como zinc, hierro, selenio, magnesio, cobre y ácidos grasos omega 3. Vemos, por tanto, que es muy importante también tener una situación nutricional adecuada y podemos, bueno, la mayor parte de la población, yo lo veo por los alumnos, les preguntamos por cuál es su situación nutricional, dicen que es buena, que comen bien, dieta variada, equilibrada y situación óptima, pero esto no es así, ¿no? O sea, no es que nuestra situación sea mala, pero mejorable sí. Y hay algunas personas en las que es más posible o más importante la mejora. En este sentido, mencionar este documento de las Dietary Guidelines para población americana de 2020 a 2025. Creo que es interesante mencionar estas reflexiones que se hacen en este documento. Ellos califican a algunos nutrientes como deficitarios porque se toman en cantidad insuficiente por una parte muy alta de la población. Por lo tanto, esto viene a avalar que no estamos perfectos en poblaciones incluso desarrolladas y que hay nutrientes deficientes como la vitamina A, D, E, C, fólico, calcio, magnesio, potasio y fibra. Pero además, 3 de estos nutrientes clasificados como deficientes, concretamente calcio, vitamina D y potasio, también se clasifican como nutrientes de interés para la salud pública, porque su bajo aporte está comprobado que se asocia con efectos negativos a la salud, con muchísimos estudios, una amplia literatura científica sobre este tema. Bueno, un mensaje en relación con las bebidas. Por supuesto, está claro que hay que reducir lo máximo posible el consumo de bebidas azucaradas, refrescos, y en cuanto a bebidas alcohólicas, evidentemente el consumo excesivo de alcohol pues es un factor importante de riesgo de enfermedad y también de accidentes y de suicidios. O sea que realmente hay que luchar contra el excesivo consumo de alcohol y hay grupos que defienden el consumo cero. Por ejemplo, este grupo defiende que el consumo adecuado es cero, aunque vemos que aquí representado el riesgo relativo de años de vida perdidos por enfermedad, pues entre 0 y 1 no hay una diferencia, pero sí que es cierto que a partir de ahí pues empieza a aumentar y llega a aumentar muchísimo. Muchísimo cuidado hay que tener con el excesivo consumo de alcohol, pero también saben que hay algunos estudios que encuentran esta relación entre riesgo de mortalidad y bebidas por día, siempre que hablemos de un consumo moderado, que tiene esta relación entre la mortalidad y las bebidas. Se puede representar como una especie de J, que comparada con la línea que está en el 1, que sería la mortalidad observada en abstemios, vemos que hay un consumo moderado en el cual pues, la mortalidad sale incluso más baja que en abstemios. Estos autores señalan que la menor mortalidad estaría en media bebida al día, y el momento a partir del cual se iguala la mortalidad con el de abstemio o empieza a superarla serían 4. Bueno, la conclusión de estos autores, que sobre esto pues hay diferentes criterios, pero el consumo de 1 a 2 bebidas día en mujeres o 2 a 4 en varones se asocia inversamente con la mortalidad total. Bueno, desde luego hay que defender la moderación, pero también a veces el consumo cero en algunos casos se puede ser pues contraproducente, no sé cómo decirlo. Bueno, este es un tema delicado, ¿no? Más valor tendrían las bebidas fermentadas por sus polifenoles, antioxidantes. Entonces, sobre todo en relación con mortalidad cardiovascular o con enfermedad cardiovascular o cardiometabólica, pues un consumo moderado puede ser aceptable, ¿no? Sin animar nunca a nadie que no bebe a beber. Bueno, y esto nos lleva, todo esto que estos estudios y otros muchos estudios han llevado a hacer estas guías que todos conocerán, que son las guías de la pirámide de alimentación saludable,
en el cual se dan unas normas de hidratación de beber, agua, controlar el peso, la hora, bueno, cocinar adecuadamente los alimentos. Y luego, pues en mayor proporción en la dieta tendría que haber sobre todo hidratos de carbono, alimentos ricos en hidratos de carbono, sobre todo cereales. Y yo incidiría en lo de grano completo, sería ideal aumentarlo. Luego verduras, frutas, los lácteos, las carnes, pescados y huevos con moderación. Bueno, ya muy limitadas las carnes rojas y los dulces y bebidas fermentadas, pues opcionales, por supuesto, sin aconsejarlas de entrada, consumo moderado y responsable, pues, y por supuesto en adultos solo, pues eso forma parte de la pirámide. Y una pirámide de la dieta mediterránea viene a ser, que está hecha por la Fundación de la Dieta Mediterránea, es similar, da importancia a la socialización, al cocinado, a la actividad, por supuesto, como tenemos que aumentar la actividad, la hidratación y luego ya pues los cereales, las verduras, las frutas, los lácteos, tienen otro esquema, pero viene a ser muy similar. Las carnes, pescados, huevos, con moderación, otras carnes procesadas y rojas y los dulces. Y las bebidas fermentadas con moderación, respetando las costumbres sociales. Y ya para concluir, como última proyección, pues de este tema, de la parcela que yo pues he encontrado interesante, me ha parecido en este momento, destacar que hay desconocimiento en nutrición en la población, que la población cree saber y a veces como cree saber, pues no mejora, intenta mejorar porque cree que está perfecta. Y que lo que hace es lo ideal, que hay un desconocimiento en nutrición y por lo tanto, pues todos nosotros y sobre todo todos ustedes pues tienen que vigilar más y controlar los mensajes que le llegan a la población. A veces pues les llegan de amigos, de las redes sociales, de muy variadas fuentes, pero no de las correctas. Y la evidencia general indica que la dieta más saludable para prevenir todas las enfermedades, porque claro, lo ideal es prevenir todas, no una, sino conseguir una mayor calidad de vida y una mayor supervivencia, pues esta dieta ideal pues tiene que ser rica en verduras, frutas, granos completos, pescado, lácteos, legumbres y frutos. Bueno, rica me refiero dentro de las pautas de raciones marcadas, porque si tomamos mucho de un alimento desplazamos a otro, entonces tiene que haber ese equilibrio que está marcado en las guías. Que por supuesto conviene moderar el consumo excesivo de alcohol, consumir bajas cantidades de carnes rojas o procesadas, de granos refinados, moderarlos también, y alimentos o bebidas azucaradas. Y bueno, yo por mi parte nada más. Muchas gracias y ya le doy la palabra al doctor, a nuestro moderador, al doctor José Manuel Moreno Hernández. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ortega. Muy interesante. Hemos visto cómo impacta la nutrición en la salud. Ha incidido un poquito en el desconocimiento que pueda tener la población y la importancia que desde los centros de salud, el médico de familia, la enfermería puede tener para educar de una manera adecuada a las poblaciones, ¿no? En un patrón saludable de alimentación, que lo acaba de definir, y con una dieta que, aparte de saludable, sea equilibrada para evitar excesos de algún tipo de alimento y, por otro lado, que haya carencias en otro. Ahora vamos a ver un poco la importancia de la nutrición en la prevención de las enfermedades desde el punto de vista poblacional, y para ello el doctor Vicente Martín es una persona sumamente capacitada para también, de una manera muy sintética, poder exponer cuáles son los últimos avances y qué hay de nuevo en este campo. Cuando quiera, doctor Vicente. Muchísimas gracias, José Manuel, coordinador. Voy a compartir pantalla. Si soy capaz de encontrar dónde compartirla. Ahora lo encontré. Y, en primer lugar, dar las gracias a Semergen por esta iniciativa y también a los patrocinadores que nos permiten divulgar conocimientos a los médicos de familia de nuestra sociedad y también de otras sociedades. Como bien ha comentado José Manuel, voy a hablar fundamentalmente de aquellos patrones de alimentación saludables.
En esta diapositiva que ven ahí, a ese señor que es médico militar, es Joseph Goldberger, que estudiando la dieta de las prisiones, de los manicomios, de los orfanatos, observó que los residentes en esos lugares pues, tenían pelagra, tenían una enfermedad que se pensaba que era transmisible, pero él, al ver que los que lo sufrían eran los residentes, pero no los cuidadores o no los trabajadores, pensó desde el primer momento que aquello era debido a un problema nutricional. Y efectivamente, sencillamente incrementando el consumo de carne y de lácteos y aportando, por lo tanto, vitaminas B, pues consiguió controlar los brotes de pelagra que había en las prisiones y en los orfanatos y en los manicomios, en los centros de salud mental del sur de los Estados Unidos, como paradigma de la investigación en nutrientes y cómo esta investigación nos ha llevado a un desarrollo enorme de la alimentación humana y, por lo tanto, también de la prevención de las enfermedades. Sin embargo, últimamente se está viendo que la capacidad de investigación en nutrientes tiene muchos problemas metodológicos para la investigación fundamentalmente epidemiológica, y debido a que incorporamos muchísimos nutrientes que interaccionan con los alimentos, a que normalmente hay una gran colinealidad, la gente que es vegetariana no consume carne y la gente que consume carne consume pocos vegetales, y que hay mucha colinealidad entre los alimentos, cada vez está teniendo una mayor importancia el detectar patrones de consumo de alimentos, ver cuál es la frecuencia, cuáles son las reacciones, cuál es la cantidad, cuál es la combinación de alimentos que los individuos llevan a cabo, porque normalmente se suelen repetir y están influidos por razones culturales, por razones sociales, por razones económicas, ¿no? Por razones también de índole, como no, personal. En esta imagen que ven ustedes ahí, pueden observar cómo el estudio de los patrones dietéticos, eso es una búsqueda en PubMed poniendo dietary patterns, pueden observar cómo esto es una cosa fundamentalmente del siglo XXI, ¿no? Como de 2.800 estudios indexados en Medline que recogían ese mes, hemos pasado a más de 12.000, ¿no? Y subiendo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una línea de investigación que es relevante. Y es relevante por muchas razones. En primer lugar, porque vamos a ser capaces de clasificar a los individuos o incluso a las poblaciones en función a esos patrones de consumo de alimentos. Y se suelen seguir dos esquemas. Unos esquemas que se denominan a priori y otros métodos que se denominan a posteriori. Los patrones a posteriori se suelen hacer mediante modelos matemáticos. A partir del estudio de un colectivo, de una muestra de sujetos en los que se ha estudiado, se ha recogido información de los alimentos que consume, y de ahí se pueden extrapolar también hacia nutrientes, ¿cómo no? Mediante tratamiento matemático de esa información, fundamentalmente con lo que llamamos análisis de clúster o análisis de componentes principales, somos capaces de establecer grupos de individuos que siguen unos determinados patrones diferenciados. No estudiamos lo común, estudiamos lo diferente, y en base a esas diferencias, a la varianza en la forma como nos alimentamos, vamos a ser capaz de establecer diferentes grupos de individuos que consumen alimentos de una determinada manera u otra. Y después tenemos los patrones a priori, que va a ser en los que me centre, ¿no? Los factores a priori ya previamente, bien sean por los guidelines, bien sea por las guías de práctica clínica, bien sea por las recomendaciones, se establecen unos criterios de nutrientes o de alimentos o de mezcla de nutrientes y de alimentos que se entienden como alimentos saludables y, por lo tanto, que hay que consumir o incrementar su consumo, o que debemos de alcanzar, como bien ha dicho Rosa, un determinado nivel de consumo, y otros que no tenemos que superar un determinado nivel de consumo. Y en base a estos criterios fijados a priori,
somos capaces de generar unos scores, unas puntuaciones que nos permiten clasificar a los individuos o a las poblaciones como adherentes o con qué nivel de adherencia tienen a un determinado patrón dietético. Hay muchísimos patrones diferentes. Saludables fundamentalmente se suelen utilizar 5 o 6, pero podréis ver que en la literatura científica hay muchos. Yo me voy a centrar, puesto que es el que más predicamento tiene, en un patrón a priori, que es el patrón de dieta mediterránea, que como bien sabéis todos, pues es el patrón típico de los países del área mediterránea en mitad del siglo XX, en la mitad del siglo pasado. Y fundamentalmente esto se trata de, como bien dijo Platón, un segundín, ahora, se trata de huir de los excesos, pues estos conducen a la enfermedad, y comer cereales, legumbres, frutas, leche, miel y pescado, y cantidades moderadas de carne, dulces y vino. Todo el desarrollo del patrón de dieta mediterránea arranca fundamentalmente con los estudios financiados por la Fundación Rockefeller y llevados a cabo por Albaugh, en el que, bueno, en Estados Unidos tenían una enorme preocupación. Acababan de ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eran un país en pleno crecimiento económico, desarrollado, potente, con buenos servicios sanitarios, y sin embargo tenían una mortalidad cardiovascular enorme, incluso en personas de mediana edad, con lo que la esperanza de vida estaba muy afectada. Y curiosamente había una isla en mitad del mar Mediterráneo, la isla de Creta, devastada por la guerra, porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial, donde no había recursos sanitarios, no había servicios sanitarios, no había mucho que comer y sin embargo presentaba una esperanza de vida y unas tasas de mortalidad cardiovascular de las más bajas del mundo y desde luego ni punto de comparación con la situación absolutamente epidémica que tenían los Estados Unidos. Y concluyeron que la principal diferencia, o a lo que achacaban esas diferencias en mortalidad cardiovascular entre la isla de Creta y los poderosos Estados Unidos de Norteamérica, era un patrón de consumo de alimentos que, como bien nos ha dicho la doctora Ortega, pues era fundamentalmente alto en verduras, legumbres, frutas, frutos secos, cereales integrales. Bañaban, y esto no lo entendían los americanos, las lechugas, los tomates en aceite de oliva, estaban absolutamente bañados en grasas, que en teoría pues no era una cosa que estuviera bien vista, ¿no? Pero era aceite de oliva. Y también esta población tenía un consumo muy bajo de grasas saturadas y normalmente de proteínas de índole animal, de carne. Tenían un moderado consumo de pescado, una baja a moderada ingesta de productos lácteos y fundamentalmente en forma de queso y de yogur, y una regular pero moderada ingesta de vino. De alguna forma podíamos resumir que este patrón de dieta mediterránea era consumir mucho de fundamentalmente vegetales, legumbres, cosas de la huerta y pocos carne, pocos derivados animales. De alguna manera podríamos decir que a la cabra no se la mataba, o si era solamente el día de la fiesta del pueblo o cuando hubiera una fiesta agraria. Posteriormente, los estudios de Ansel Keys, con el estudio de los 7 países, vieron cómo efectivamente había una relación muy clara entre la dieta, los niveles, los marcadores bioquímicos, fundamentalmente en este caso de los lípidos, y la mortalidad cardiovascular, y fueron abundando en la importancia de la dieta mediterránea. No solo Ansel Keys, también es importante aquí destacar que en ese famoso artículo publicado en el American Journal Public Health, Nations Health, en la segunda firma era Francisco Grande Cobian, ¿no? Es bueno también reconocer a los nuestros, aunque no fueran portada de Time. Ya a principios del siglo XXI, esta mujer que ven ahí a la derecha, Antonia Tricopoulou, publicó en el New England Journal of Medicine, junto con su marido, Dimitrios Tricopoulou, que eran los dos
profesores de Harvard, un artículo en el que, siguiendo a una corte de ciudadanos griegos y utilizando un score, una forma de medir adherencia a la dieta mediterránea, observaron cómo aquellos que se ajustaban más a un patrón de dieta mediterráneo, aquellos que tenían una puntuación más elevada en ese score, que iba de 0 a 9 puntos, tenían una menor mortalidad general y, sobre todo, una menor mortalidad coronaria, como se puede ver aquí, pero también se reducía la mortalidad por cáncer. Y a partir de ahí, pues se han desarrollado un montón de scores, a partir del de Antonia Tricopoulou, como pueden ser el de Teresa Fun o el de Rosalind Buckland, que son variaciones sobre el primigenio Mediterranean Diet Score de Antonia Tricopoulou, que lo que mide fundamentalmente es cuántos vegetales consumimos, cuántas legumbres, cuántas frutas o frutos secos, cereales, en algunos integrales, en otros los incluyen todos, cuántas carnes rojas y alimentos procesados consumimos, cuánto pescado, cuántos lácteos, cuál es la ración entre las grasas monoinsaturadas y las grasas saturadas, cuánto alcohol se consume, cuántos frutos secos, y a partir de ahí, normalmente comparando con la media muestral, con la mediana muestral, o estableciendo terciles, en el caso del RMED de Buckland, pues obtenemos unas puntuaciones que a mayor puntuación supone una mayor adherencia a ese patrón de dieta mediterránea. Las explicaciones de por qué la dieta mediterránea tiene ese efecto beneficioso sobre la salud en general, pues tiene que ver fundamentalmente con la gran cantidad de productos antiinflamatorios y de productos antioxidantes que de alguna forma nos protegen, por un lado, de todos los fenómenos inflamatorios y por otro lado también del daño que producimos al ADN con la respiración celular, ¿no? con la producción de ROS. Y puesto que ya mi compañera, la doctora Ortega, ha abundado en este estudio del Lancet sobre el Global Burden Disease, ¿no? Pues está claro que hay una correlación muy clara entre la mortalidad, entre las causas de muerte a nivel mundial y justamente lo que va en contra del patrón de dieta mediterráneo. Y no se aprecia bien, pero en estos gráficos más pequeños, que es cuánto peso tienen cada uno de estos alimentos, según hablemos de países ricos o países pobres, de altos ingresos, de bajos ingresos o de medios ingresos, veremos que especialmente algunas cuestiones como las bebidas azucaradas, las carnes procesadas, pues tienen todavía una mayor relevancia en cuanto a mortalidad y número de muertes y de DALIs en los países ricos, en los países de altos ingresos, como puede ser el nuestro. Y les traigo también este artículo recién salido del horno, se publicó hace unos días en el JAMA Internal Medicine, donde siguiendo dos cohortes, una de mujeres y otras de hombres en los Estados Unidos, y aplicando diversos patrones a priori, entre ellos el AMED, que es el de Teresa Fun, una variación pequeñita del Mediterranean Diet Score de Antonia Tricopoulou, podemos ver cómo una mayor adherencia a este patrón de dieta mediterráneo, en el caso de las mujeres, protege de una manera relevante tanto de las enfermedades cardiovasculares como del cáncer, como de las enfermedades respiratorias, como de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Cosa que no se ve tan claramente en los hombres en lo que hace referencia a las enfermedades cardiovasculares, pero sí en lo que hace referencia al cáncer, las enfermedades respiratorias y las enfermedades neurodegenerativas. De forma que concluyen los autores cómo la adherencia a este patrón de dieta mediterránea se asocia con una menor mortalidad global, especialmente de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Y vamos a ver fundamentalmente por qué sucede esto en las dos principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo entero, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Bueno, desde el famoso estudio de New England, el estudio Predimed, donde ya se observó claramente en un ensayo clínico randomizado cómo en aquellos sujetos que estaban en el brazo de dieta mediterránea suplementado con aceite de oliva virgen o con frutos secos, la mortalidad o los eventos y la mortalidad cardiovascular eran mucho menor en el grupo intervención que en el grupo control. Y esto pues ha puesto de alguna forma en el candelero, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y sobre todo en Estados Unidos, la importancia de la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En la guía para mejorar la salud cardiovascular de la Sociedad Americana del Corazón, publicado en diciembre del año 2021, pues de alguna manera coge exactamente más o menos lo mismo que hemos hablado de la dieta mediterránea, cómo hay que incrementar el consumo de frutas vegetales, de cereales de grano entero y fuentes de proteínas que son saludables, fundamentalmente en nuestro país, pues las legumbres, los frutos secos, ¿no? Y minimizar el consumo de productos, de alimentos y de bebidas azucaradas, los ultraprocesados y la carne procesada, los alimentos ricos en sal, las bebidas alcohólicas, ¿no? Cómo hay que minimizar el consumo de esas sustancias y de esos alimentos, de esos productos, incrementar el de otros. Y bueno, de lo que es dieta y cáncer o dieta mediterránea y cáncer os podía presentar muchísimos estudios y metaanálisis que ya se han hecho, pero bueno, permitirme que os presente los resultados de un estudio en el que yo trabajo, que es el MCC Spain, dirigido por Marina Ollán, donde hemos observado claramente cómo la mayor adherencia a un patrón de dieta mediterránea, sobre todo en relación con lo que podríamos llamar un patrón de dieta occidental, que es justo la antítesis un poco de lo que se propone en el patrón de dieta mediterránea, mucho consumo de procesados, mucho consumo de carnes, menos consumo de vegetales, como este patrón occidental es un factor de riesgo muy claro y muy bien establecido y con una relación dosis-respuesta muy alto, tanto en los tumores que hemos investigado nosotros, el de mama, el adenocarcinoma gástrico, el cáncer de próstata o el cáncer colorectal, y como el patrón de dieta mediterráneo es un factor protector, a mayor adherencia a este patrón de dieta mediterráneo, menos riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, de adenocarcinoma gástrico, de cáncer de próstata y sobre todo de lo más conocido, del cáncer colorectal. Y permitirme también que os ponga esta diapositiva de un artículo que hemos publicado recientemente. Nuestro área de salud, como podéis ver aquí, tiene un problema de exceso de mortalidad y de exceso de incidencia en cáncer gástrico, y esta es una de las razones por la que nos incorporamos a este estudio del MCC Spain, ¿no? Y trabajando con los médicos, con los cupos de los centros de salud de nuestra área de salud, el área de salud de León, pues hemos trabajado justamente esto para observar cómo da igual el score que utilicemos para medir la adherencia a una dieta mediterránea, como en el caso del cáncer gástrico, una gran adherencia respecto a una pobre adherencia a un patrón de dieta mediterráneo, se reduce en un 60% el riesgo de cáncer gástrico. Se pueden pasar unos cuestionarios muy rápidos y muy sencillos por los médicos de familia o por las enfermeras, de manera que nos pueden valorar de una forma rápida ante un paciente que tengamos enfrente cuál es el patrón, el nivel de adherencia que tienen a un patrón de dieta mediterráneo y por lo tanto utilizarlo como medida para mejorar los cambios de adherencia a un patrón de dieta mediterráneo, especialmente en aquellos pacientes de riesgo, por ejemplo, con antecedentes familiares de un cáncer gástrico. Y bueno, si tenéis oportunidad, os recomiendo que os descarguéis el tercer report o incluso los update que va sacando la IAR con relación a la alimentación y la prevención de cáncer, con miles de estudios, ¿no? Y van en la misma línea de lo que hemos comentado anteriormente o incluso en la misma línea que va el código
Europeo contra el Cáncer y que por lo tanto no vamos a repetir aquí ahora. También comentaros cómo se puede desde la atención primaria, en el caso nuestro, en el nodo de León del Predimed Plus, estamos trabajando con 10 cupos de atención primaria, donde hay una relación entre los profesionales de los cupos y la universidad, donde estamos promoviendo un patrón de dieta mediterráneo, ¿no? Y esto yo creo que antes, más pronto que tarde, lo vamos a tener en las consultas de atención primaria, ¿no? Ayuda con nutricionistas, también con gente de la actividad física para promocionar las dietas saludables y la actividad física en nuestros pacientes y en nuestras comunidades. Y 2 comentarios más que me llaman la atención y que pienso que pueden ser de interés a la hora de motivar a las personas para que se adhieran a un patrón de dieta saludable es, si os repasáis, tenéis curiosidad y miráis las guías de recomendaciones dietéticas para las embarazadas, es curioso que todo gira alrededor del tosoplasma, los gatos y los embutidos. Cuando eso es que está bien, que hay que hacerlo, que no lo dudo, pero cuando eso no es el principal problema que tenemos en el embarazo o que tenemos en el parto. Los principales problemas están derivados del bajo peso al nacer, de la preeclampsia-eclampsia, de la hiperglucemia gestacional o de la diabetes gestacional. Pues bien, se acaba de publicar también a finales del año pasado, en diciembre, un artículo también en HealthMath Network Open, donde se demuestra claramente cómo una mejor adherencia a un patrón de dieta mediterránea reduce los eventos adversos que se pueden producir en el embarazo y en el parto. Por lo tanto, también recomendar la adherencia a un patrón de dieta mediterráneo va a estar relacionado con menos problemas en el embarazo y en el parto. Y luego también, como médicos de familia que somos, siempre sabemos que las razones que tienen las personas para cambiar comportamientos son muy variadas, ¿no? A todos nos sorprende cómo alguien deja de fumar porque acaba de ser padre, ¿no? Y no porque le importe su salud, sino que le importa, por ejemplo, el ejemplo a su hijo o salvaguardar la salud de su hijo más que salvaguardar su salud. Pues bien, la dieta mediterránea, este es otro trabajo nuestro que acabamos de enviar a publicar, podéis ver cómo la mayor adherencia a un patrón de dieta mediterráneo reduce en todos los casos la huella ambiental, tanto a nivel de gases de efecto invernadero, como de acidificación, como de eutrofización, como uso de la tierra, como energía consumida. El 30% del cambio climático es debido a todo lo que es la cadena alimentaria. Pues fijaros, una mayor adherencia a una dieta mediterránea reduce la huella ambiental. Y en el caso del Predimed Plus, fijaros, el cambio de al inicio del programa y al año del programa, solamente estar un año recibiendo consejo por los profesionales ya reduce también de una manera importante la huella ambiental. Pues probablemente alguna persona más preocupada por la sostenibilidad que por su salud, vamos a poderle animar al cambio en patrón de dieta por salvar al planeta. Igual es una buena cosa. Y 2 cuestiones a comentar más. En segundo lugar, la dieta mediterránea no solo es un patrón de cómo mezclamos alimentos, también supone comer en comunidad, comer en familia, comer con los amigos, compartir, no comer solos viendo la televisión. Cada vez estamos viendo también cómo la cronoalimentación, cuándo comemos, a qué hora comemos, cuánto tardamos en irnos para la cama, también influye bastante y también son aspectos que tenemos que considerar a la hora de dar consejos de alimentación saludable a nuestros pacientes. Y con respecto al consumo de alcohol, pues comentar pues eso, que en los jóvenes está totalmente desaconsejado y podíamos discutir bastante hasta qué podemos hacer consumo moderado. Desde luego, en la gente que consume ya alcohol, recomendarles el consumo moderado con alimentos, que sea algo compartido, ¿no? Que evidentemente también tiene alguna ventaja saludable. Y nada más, solamente como resumen,
la dieta es muy importante para la salud. Los médicos de familia, los equipos de atención primaria, tenemos capacidad para medir en qué medida nuestros pacientes se adhieren o no a un patrón saludable, y esto nos puede servir para modificar esos hábitos, porque somos capaces de reducir la carga de enfermedad y muerte a través de nuestros conocimientos y la transmisión de esos conocimientos a nuestros pacientes. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente, por tu visión tan intensa y tan bien comentada. Es una maravilla, y además coincide con uno de los aforismos de Hipócrates, ¿no?, que decía que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas. Voy a intentar, si hacemos unas intervenciones ahora, si hay alguien más que quiera dentro del público mandar sus preguntas, que nos las mande y las iremos contestando. Quería empezar preguntándole a Rosa. Rosa, has comentado la dieta saludable, quizás la baja, no sé si sensibilidad o los bajos conocimientos algunas veces de la población, ¿no? Lo que te quería preguntar, que yo creo, la impresión es que muchas veces la población sí sabe lo que es una dieta saludable, sin embargo, no sigue las recomendaciones. ¿Cuál piensas tú que puede ser uno de los factores principales, ¿no?, de por qué no se sigue una dieta saludable cuando se conoce, ¿no? Bueno, pues pienso que es porque te apetece más tomar otras cosas y por comodidad, por dejadez, pero yo creo que la población tampoco conoce tan bien lo que es una dieta saludable. Lo digo por mis alumnos, que es diferente público que el paciente, ¿no? Pero hay alumnos que llegan a clase de nutrición creyendo que saben más que nadie, y cuando realmente se ponen a tabular su dieta, que en prácticas pues tienen que tabular lo que les hacemos, bueno, hacen un registro de lo que tomen 3 días, lo tabulan y se sorprenden de que les sale todo mal, que les sale mucha grasa saturada, mucha grasa, pocas de algunas, o sea, no llegan las ingestas recomendadas de muchas vitaminas, no cumplen los objetivos nutricionales, y se sorprenden de que haya que tomar tantas raciones de verduras o tantas raciones de cereales. Yo creo que no hay un buen conocimiento. ¿Y cómo se podría fomentar? ¿Qué opináis? ¿Cómo se podría fomentar ese conocimiento, esa educación sanitaria, ya no solo de tus alumnos, que son un público ya pues más versado en el tema, ¿no?, sino en general? ¿Qué opiniones tenéis? ¿Prohibiciones, impuestos? Bueno, yo creo que lo que hacemos todos los días nosotros, ¿no?, todos, va en la línea de intentar que se sepa y que se haga mejor. Yo creo que seguir por ahí y pues dar a conocer lo que es una alimentación correcta en raciones, que no hemos entrado mucho. Bueno, ha comentado algo el doctor Vicente Martín, pero la población yo creo realmente que no tiene ese conocimiento o no quiere tenerlo. Y dar pautas en positivo, diría yo. O sea, dar pautas en positivo cuando tenemos un paciente enfrente, decirle lo primero que tiene que tomar tanta cantidad de verduras, ya se va a quedar con eso lleno, ya no va a comer más de otras cosas peores. Quiero decir, darles pautas en positivas de tomar más cereales integrales, de tomar más verduras, de las que les puedan gustar, legumbres, no sé, pescado, la leche. Hay muchos mensajes que sabéis vosotros, ¿no?, que circulan. La leche es mala para casi todo y bueno, el intolerante debe tomar leche sin lactosa y el que es alérgico no puede tomarla, está claro, pero la leche de entrada, porque va a ser mala, ¿no? ¿Y tú, Vicente, qué opinas? Estoy con Rosa. Yo creo que, y además es otra sorpresa que yo me he llevado también como ella, ¿no?, de que no solamente no sabemos qué es bueno, sino que estamos convencidos de que lo malo es bueno, ¿no? Por ejemplo, los zumos, ¿no? Pues hay ya bastantes estudios que uno de los principales factores que explican la obesidad infantil es el consumo de sustancias, de zumos azucarados o de bebidas azucaradas. Y las madres, yo lo veo en mi barrio, en mi zona tal, están encantadas con darle al niño para merendar, ¿no?, un bote de zumo de naranja azucarado. Luego, no solamente no sabemos, sino que pensamos todo lo contrario. Y no es fácil. Después, ¿cómo cambiar? Es complejo, porque en la alimentación influyen factores sociales, culturales, económicos,
Entre nosotros sí podemos. Vale. Ah. Vale. Muy bien. Y en este aspecto, algunas iniciativas, como por ejemplo el NutriScore, que ha habido mucha polémica en cuanto a su clasificación, han tenido que hacer alguna corrección. ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué podéis comentar? ¿No? Porque algunas veces sí que me llama la atención lo que estáis comentando vosotros. Yo, como médico de familia en la consulta, lo comparto totalmente, ¿no? La gente cree que sabe y no sabe. Y bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Es mucho más fácil darle un zumo a un niño, pero clasificar en como más bueno o menos bueno un producto procesado, como he visto por ahí, respecto a la leche, que estaba clasificada de otra manera simplemente por el contenido de grasas que tiene, bueno, genera mucha controversia. ¿Qué opinión tenéis sobre este aspecto? Bueno, yo creo que el que estemos dando pasos como hacer el Nutri-Score es positivo e indica la preocupación y el deseo de mejorar. Yo creo que hay mucho que mejorar porque el Nutri-Score se basa en lo malo y no en valorar lo bueno. Por lo tanto, al final sale mejor, claro, el agua que cualquier alimento, porque en cuanto a un alimento, la leche pues ya lleva grasas, si es una leche entera lleva grasa saturada, pero es que hay que valorar también lo que aporta, no solo no tomar lo malo nos salva, porque si no tomamos las vitaminas y minerales, o sea que a mí no me gusta que no valoren lo que aporta el alimento y entonces salen algunos alimentos, bueno, esa es mi opinión, que lo valoro positivamente, pero que creo que se debe mejorar porque se mira solo lo malo, seguimos mirando lo que hay que prohibir y no lo que aporta. No sé ¿Y qué tú, opinará el Vicente? doctor. Yo soy firmante a favor del Nutri-Score y bueno, totalmente de acuerdo con Rosa, totalmente de acuerdo con Rosa. Es una herramienta más. O sea, esto es, me estoy acordando con la pandemia, la guerra que teníamos, nada servía para nada, no sé si os acordáis. Nada, la vacuna no vale para nada, el aislamiento no vale para nada, las mascarillas, nada vale para nada si no es 100% eficaz. No hay nada 100% eficaz. Lo que tenemos que dar es pasos, ¿no?, que vayan generando esa teoría del queso suizo, ¿no?, que van tapando agujeros. En este aspecto, el Nutri-Score yo creo que es positivo, creo que está bien, y al final de lo que se trata es de que cuando quieres elegir un chorizo, porque quieres comer chorizo, ¿no?, pues que puedas elegir entre varios chorizos. Y eso me consta, por ejemplo, que los de Campofrío, por decir una marca, lo saben. Y esto está obligando también a las empresas alimentarias a ajustar más, lo cual yo creo que en general es positivo, pero es insuficiente. Es Es una una medida, herramienta que aporta algo, pero ni es la solución ni de lejos, vamos. es una medida como cuando el ministerio se puso con los fabricantes de pan para reducir la cantidad de sal que tiene el pan, ¿no? Es una medida más, pero es verdad lo que dice Rosa, que muchas veces se va pensando solamente en lo malo, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que ir fomentando un patrón de consumo, un patrón de alimentación que sea beneficioso. Quería ya para terminar una última pregunta. Has hablado de algún proyecto de investigación que estés haciendo en León y tenía especial interés por saber cómo influye la nutrición en la expresión de los genes. Hay algunos estudios últimamente a nivel de, bueno, pues, cómo influye, por ejemplo, en el comportamiento humano en pacientes con Alzheimer, simplemente pues la actuación, la música, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la expresión No, génica y está los claro, nutrientes? está claro, hay una interacción gen-ambiente, los genes se expresan o no se expresan en función del medio ambiente. Por lo tanto, va a haber alimentos que favorecen que se expresen carcinógenos, o perdón, genes que promueven el cáncer, o van a silenciar genes que promueven el cáncer, y van a silenciar genes que refuerzan el sistema inmune, o van a potenciar genes que, por supuesto, y bueno, ya con lo que me enviaste hoy del microbioma, pues lo podíamos complicar infinitamente más, ¿no? Está claro que los genes se expresan o no se expresan en función del medio ambiente. Por lo tanto, está claro que los alimentos facilitan o dificultan aquello para lo que genéticamente estamos predispuestos, sin lugar a duda. No sé si Rosa quiere añadir algo más. Si no, en principio,
¿Quieres comentar algo más, Rosa? No, porque me parece la respuesta totalmente acertada. Lo que sí es evidente es que los estudios epidemiológicos, dependiendo de cómo se realicen, las conclusiones a veces pueden ser dispares, ¿no? El consumo de un huevo en España no es lo mismo que el consumo de un huevo en una dieta de Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que existen muchísimos factores que influyen en cómo los nutrientes y los alimentos influyen en la salud. Es un campo sumamente complejo y hoy os agradecemos y os agradezco en nombre de Semergen que nos hayáis dado pues, una visión tanto micro como macro de un aspecto de trascendencia fundamental para el médico de familia, ¿no? Intentando vencer un poco o apoyar lo que decía Hipócrates en su momento de si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro para la salud. No sé si queréis hacer un pequeño resumen final para terminar esta sesión. Y Rosa, Vicente. Yo diría que sí, que el médico de familia tiene una labor importante en este terreno. Por todos los errores que circulan, que al final impactan la salud, pues realmente ya tiene mucho trabajo, lo sé. Pero... Muy bien, muy bien. Vicente. Somos un referente social para mucha gente y hay que utilizarlo de una forma correcta y con el conocimiento que en este momento tengamos. Muy bien. Pues muchas gracias a Semergen en Vivo por permitirnos hablar de nutrición y muchas gracias al patrocinador por permitir a los médicos de familia que se actualicen en una materia que, como se ve, es trascendente para la salud individual y poblacional. Muchas gracias.